al mismo tiempo. Bueno, empezamos. Buenas tardes a todos, un gusto volver a verlos acá todos los viernes. Es muy lindo ir viendo las caras que las voy reconociendo de encuentro tras encuentro. Bueno, en el día de la fecha, la invitada es Elsa Regueira, quien trabajará la clase 20 del 29 de mayo del 63, clase 19 para la versión de Paidós, 20 para la versión de Ricardo Rodríguez Ponte, que es la versión que recomendamos para leer el Seminario de la Angustia y trabajarlo, porque es muy completo y tiene referencias que en la versión de Paidós se haría imposible, se haría un libro de 2 tomos, ¿no? Bien, Elsa Regueira nos va a hablar del orgasmo y la caída fálica, un tema sumamente importante. Elsa Regueira, me estoy dando cuenta que le escribí mal el mail, puse Rigueira, ahora lo corrijo. Elsa Regueira es egresada de la UBA, en la cual obtuvo su maestría en psicoanálisis. Ha sido concurrente del Tobar García y coordinadora del equipo de niños del Hospital de Día del Tobar, siendo actualmente psicóloga de planta, tutora y coordinadora de concurrentes. Es directora del posgrado de psicoanálisis con niños y adolescentes en Centro 2, ha sido titular de la cátedra Introducción a la Psicología en AAP, que es la Asociación Argentina. No, es en la Argentina de Psicomotricidad, en psicomotricidad. Yo di clase muchos años. Bien. Y es coordinadora y supervisora en Centro 2, la institución. Bueno, muchas gracias, Elsa, por aceptar la invitación. Te cedo la palabra y me muteo, ¿sí? Bueno, yo te agradezco muchísimo, como siempre, y bueno, les pido me disculpen, estoy así un poco nerviosa por estos últimos minutos que fueron así difíciles. Pero bueno, vamos a ver si lo podemos llevar adelante de todas maneras. Bueno, como dijo Estela, voy a tomar la clase 19 del seminario del tomo de Paidós, pero voy a retomar un poquito antes porque necesitaba tomar algunos conceptos y digamos como partir desde algún lado para poder empezar a hablar. Yo sé que ustedes vienen trabajando este seminario, pero quería como tomar algunos puntos brevemente, un recorrido rápido como para tener un punto de partida. ¿Está bien? Entonces, estamos viendo en este seminario cómo Lacan va articulando la angustia con diferentes conceptos y cómo hace una punción del deseo que se nos presenta habitualmente como con esta imposibilidad de captura, ¿sí? El deseo fundamentalmente en su relación con el objeto A, que se presenta en esta función de causa y en su función de señalar la angustia. O sea, hay una relación muy esencial y particular de la angustia con el deseo del otro. Lacan usa la angustia como brújula en la búsqueda de ese objeto A, de ese resto, ¿sí?, que no se presta al significante. Entonces, este es como un antecedente del seminario 11, que más tarde va a trabajar alienación y separación en el seminario 11. Bueno, ¿para qué utiliza? ¿Cuál es la función del esquema que hace Lacan de la división subjetiva? Ustedes ya lo deben tener visto, ¿no? Radica fundamentalmente en hacer representable la emergencia del sujeto en su relación con el otro. Es decir, que el sujeto se construye en el campo del otro y nos muestra esta operación subjetiva como el sujeto entra en el campo del otro la pregunta bisagra sería en este caso, ¿qué me quiere? Ese ¿qué me quiere? ¿Sí? Que es una pregunta ambigua en algún punto ¿por qué? Porque por un lado nos pregunta ¿qué me pide?
y por el otro lado pregunta qué lugar ocupo yo para el otro. Ese resto que hay que aislar del otro para que no sea un otro completo, es el que va a caer del lugar del deseo del otro y que se va a ubicar entre el otro y el sujeto. Es decir, es un objeto que no representa. No se sabe a quién pertenece, no pertenece ni al sujeto ni al otro. Esperen que me parece que me puedo conectar por la compu. Voy a poner el código de 9834119. A ver si puedo entrar por acá. Sería más fácil. Más cómodo, va. Bueno, es decir, lo que quiero decir con esto es que la barra va a caer sobre los dos. Cae sobre el sujeto y sobre el otro. ¿Sí? Este otro barrado nos va a constituir, acá me dice que el anfitrión me tiene que permitir la entrada. Si me permite la entrada, por ahí ya me puedo conectar por la compu. Entonces, el otro barrado nos constituye como inconsciente. El inconsciente es el otro barrado. A ese otro le falta algo y no sabemos qué es. ¿Sí? Entonces, ese A, que cae de la división subjetiva, digamos, de esta operación de división subjetiva, que no pertenece ni al sujeto ni al otro, barra a ambos, ¿sí? Y es una irrepresentable. Lo que sucede, Elsa, es que tenés los dos al mismo tiempo. Ahora sí me puedo conectar. Claro, habilita uno, la computadora, y apagás el otro. Sí. Pasa que todavía me dice que está conectando. Voy a bajar el volumen. Ya. Silencia el celular. Ahí está. Ahí está. Ahora están los dos abiertos. Silencia el celular. O apaga el celular. No sé, ¿con cuál te quedas? ¿Con la computadora? Sí, que me deje. Ahora está bien porque apagaste el celular. Ahí te muteé recién, así que podés conectarte de la computadora y desconectarte del teléfono si querés. Así no se genera el eco. Estamos Puebla presente, qué lindo. A ver, Elsa. ¿Ahora se escucha? Sí, pero sigue habiendo eco. El celular, apagalo. Sí, me quiero apurar y hago todo mal. No, tranquila. Apagás el celular, desaparece el eco. Si no, lo puedes hacer caer como un queso. Lo tiré. Exacto, claro. Desaparecer. Bueno, perdonen, discúlpenme, por favor. Todo bien. Pero esto de la tecnología, a veces, bueno, nos encontramos con estas cosas. Tanto tiempo que me dediqué a preparar esta clase, a pensarla de la manera más fácil de transmitir, de poder llegar a todos de la mejor manera, y bueno, me agarra esto que ya no sé ni de lo que estoy hablando. No, tranquila, todo va a ser excelente. Vamos a tratar de leerlo, vamos a tratar de meter todo este despelote en esta clase. Bueno, entonces estábamos hablando del objeto A, esto que hay que cae, que hay que perder, pero que es en realidad irrepresentable, que no tiene está hecho de nada, nos va a decir Lacan, ¿sí? Es un objeto perdido en la estructura misma de lo simbólico, porque es solidario del apresamiento del sujeto por el lenguaje.
Entonces, una vez que el lenguaje nos toca, el lenguaje viene sucediendo, digamos, de forma sincrónica. Cuando el sujeto entra a la estructura, es atravesado por el significante y se produce esta operación, esta pérdida condicionada por esta captura del lenguaje. Entonces, la angustia es lo que les permite al sujeto interrogar al otro, ¿sí? Y bordear por la vía de los significantes los distintos objetos pulsionales, que yo sé que ustedes han estado trabajando. Vamos a hacer un pequeñísimo lugar. Entonces, ¿qué me quiere? Es la pregunta, ¿sí? ¿En qué lugar pulsional me quiere? ¿Sí? Acá Lacan se sirve de la anatomía, ¿sí? Del cuerpo, que también es un cuerpo atravesado por el lenguaje. ¿Cómo se responde el que me quiere? Aportando los objetos pulsionales en los distintos tiempos subjetivos. Esos objetos, como decimos siempre, son postizos, ¿sí? Ya que la es irrepresentable, no es que esos objetos están en lugar de algún de ese agujero que no se puede representar. Entonces, el nacimiento del deseo va a estar ligado a la pérdida del objeto. Ese objeto es una presencia hecha ausencia, les decía, ¿no? Es una nada, ya que nunca estuvo el objeto ahí. Y de lo que se trata, en realidad, donde Lacan hace mayor hincapié, y que uno en la clínica esto lo puede verificar todo el tiempo, de lo que se trata es de la separación, del corte, ¿sí? Que Lacan lo nombra de diferentes maneras, lo nombra como corte, como separación, como apocopar, como la elisión. Lo nombra como la separtición, ¿no? Escrito así, separado. El objeto se separa del otro por efecto del lenguaje y se desprende del cuerpo real, también atrapado en el lenguaje, ¿sí? Eso es la separtición, es esa separación del otro y también que cae queda del lado del cuerpo del sujeto, que también está atravesado por el lenguaje. Podríamos decir, no es que el niño se separa de la madre, sino que el sujeto se separticiona del cuerpo del otro. Por eso les decía que la anatomía se presta para esta operación. Entonces, este A, que queda como resto de esta constitución subjetiva, que no pertenece ni a uno ni al otro, transforma al otro embarrado y al sujeto también. Ese resto entonces está entre el otro y el sujeto. No pertenece ni a uno ni al otro. Pasa a ser así causa del deseo del sujeto. Entonces, ¿cómo respondemos a este significante de la falta en el otro? Con el fantasma. El fantasma recubre la angustia. Es una defensa que brinda una marca al sujeto. La angustia aparece cuando el sujeto no tiene garantías de coincidir con ese objeto. ¿Qué desea el sujeto? Ser deseado por el otro, como objeto. Lacan nos va a hablar de 5 formas de falta de objeto. El lenguaje produce 4 cortes corporales, que son formas que toma el objeto al caer, al perderse, y uno que le va a dar sentido a todos, que es el menofí, digamos, ¿no? Entonces, de esa línea evolutiva, de esa línea un poco más evolutiva que marca Freud, se podríamos decir como una línea recta, Lacan va a ser una forma de grafo, ¿sí? Donde va a ubicar los objetos pulsionales, el oral, el anal, el fálico en el medio, del otro lado de la mirada y la voz, ¿sí? Este grafo nos va a permitir ver cómo los objetos, las distintas maneras en que la pulsión se articula a un objeto parcial. Entonces, en cada uno de estos niveles
el objeto A, habrá un modelo de corte del sujeto en el campo del otro, que será este de la C-partición. ¿Sí? Bueno, el primero de estos objetos, rápidamente lo vamos a decir, es el seno, es la mama, ¿sí? Que es uno de los objetos representantes de los que habla Freud, ¿sí? Que tiene una característica fundamental, que es la de ser ambosceptor. ¿Qué quiere decir esto? Que pertenece a los dos, ¿sí? A los dos organismos, al organismo de la madre y al organismo del hijo. Y de los dos se corta de forma y lugar diferente, ¿sí? Se separa y se pierde. El punto de angustia, va a decir Lacan, se halla en el otro. O sea, la angustia es la angustia de la madre, ¿sí? Que entiende que su pecho se ha transformado, se ha convertido en otra cosa, y que además pertenece al niño, ¿sí? De alguna manera. Pasa a ser parte de otro. Al mismo tiempo, la angustia del sujeto no es la angustia de la separación de la madre, es o sea, lo que es la angustia que vive el niño es la angustia de la madre, ¿sí? La angustia del otro, ¿sí? Que en el niño se va a representar como el temor al agotamiento del pecho. Sobre el segundo objeto, también un objeto freudiano, que es el objeto anal, entra la subjetividad por la demanda del otro, digamos, acá se invierte. En el primer tiempo, la demanda del sujeto al otro, que responde o que transforma la necesidad en demanda. En este segundo tiempo es la demanda del otro al niño. La madre le pide al niño que haga caca. Y el deseo en juego es para Lacan el deseo de retener. O sea que es una defensa de otro deseo, ¿no? Que es el deseo sexual. O sea que aquí la angustia se produce en la cesión, en el soltar, ¿sí? Podría darles ejemplos, ¿no? De esto. Se ve muy claramente la neurosis obsesiva, ¿sí? Como la angustia aparece cuando hay que soltar. El tercer objeto, acá ya aparecen los últimos dos objetos que son en realidad introducidos por Lacan, que es el objeto escópico, que está en el mismo piso, si queremos, del grafo en relación al objeto anal, porque está en relación al yo ideal, forma este otro piso de los objetos, y en este nivel espacial de lo escópico y de lo especular, se vela la castración, y en el yo ideal no se ve reflejado como el menofí. Ustedes lo habrán visto esto en relación al estadio del espejo, ¿sí? Acá el fantasma, que tiene una fuerte componente visual y escénico, digamos, contribuye y hace posible ese vínculo sexual, aunque no haya proporción sexual. Ahora vamos a ver esto por qué. En lugar de advenir el A como lo que es, caída, falta, aparece como un punto, que podría ser un punto de contemplación de la buena forma, ¿no? Nos quedamos mirando esto. También puede ser un punto, aparece esto del lunar o la mancha, ¿no? Que puede volverse inquietante. O sea, siempre están estas dos opciones, la opción del objeto como causa o la opción del objeto como angustia, ¿no? La última forma de objeto traída por Lacan, también incorporado por Lacan, es el objeto invocante, la voz, que podría ser la que mejor revela lo angustiante del deseo del otro, ¿no? Cuando se borran las fronteras con el goce del otro. La voz como el shofar, ¿no? Como eso que viene de afuera, ¿no? Y que queda como separada de quien emite esa voz. Cuando esa cadena significante deviene sonido, esa voz cae de la cadena articulada como si excediera al otro, dando un significado al mensaje, como un sonido duro, ¿sí? Esa voz puede ser causa de deseo
endúlzame los oídos, si digo cosas lindas, o puede ser angustiante cuando suena como separada del otro y como esa voz más superyoica, ¿sí? Ni que hablar de la psicosis, digamos, lo que implican las voces en la psicosis. Entonces, hasta acá entonces este breve repasito para poder meternos en la clase 19, en donde nos dice, bueno, que el falo aparece como esto que podría colmar la falta en el otro, el sujeto se ofrece como tal, cada uno va a elegir la forma en que le haya quedado, de la especie de objeto a la que haya quedado fijado, porque la función fálica los va a elevar a cada uno de estos objetos a objetos de deseo, ¿sí? Entonces, el menos phi, ese menos phi con el que Lacan escribe la castración, es solo una traducción imaginaria de esa falta que dijimos al principio, irreductible. Y es lo que le permite al sujeto ir localizando un objeto en el campo del otro y al mismo tiempo sostener un deseo, velando la castración del otro. Entonces, nosotros vemos que el falo, ¿se acuerdan que les dije estaba en el grafo, puesto arriba, digamos, como en el medio? Funciona en todos los niveles de la relación del sujeto con el objeto A, y además el falo tiene como una función mediadora acá. Posibilita la castración en el otro y produce y eleva esta función simbólica, ¿sí? Entonces, estos lugares y estos objetos que caen ponen en juego la castración a nivel fálico y se resignifican todas las pérdidas. Por eso el piso fálico es el que adquiere mayor resonancia, porque es en este piso donde se empiezan a resignificar las otras pérdidas, estos objetos que han ido cayendo. Entonces Lacan acá se pregunta, o sea, ¿cuál es la relación de la castración con la angustia? El falo imaginario, dijimos, ya lo dije, actúa en todos lados, menos donde se lo espera. Entonces Lacan nos dice, ¿no? Actúa en todos lados, salvo donde se lo espera, en la fase fálica. O sea, el falo no actúa ahí. Esa carencia del falo, esto es textual de Lacan, esa carencia del falo, ese desvanecimiento de la función fálica en este nivel, donde se espera que el falo funcione, es el principio de la angustia de castración. Entonces, por eso lo denomina menos phi, que denota esa carencia positiva. O sea, vieron que Lacan, bueno, así como armó el esquema de la división subjetiva, él intenta meter dentro de una lógica todos los conceptos del psicoanálisis, lo nombra como menos phi entre paréntesis, con lo cual es una carencia positiva, ¿sí? Porque el paréntesis da esa idea, ¿no? Entonces, por ahora, el menos phi es la única manera de nombrar la castración, siempre en relación a la intervención del otro. Bueno, en esta, después de decir esto, va a dar un rodeo acá en relación al campo visual, en relación a este objeto escópico, porque dice que es donde mejor aparece la sustentación y al mismo tiempo el ocultamiento del objeto A. Y se refiere a la escena primaria. Entonces, va a decir, en esta escena primaria, el falo es donde está presente, el falo como pene, pero siempre hay cierta ambigüedad en el relato, digamos. Parecería que nunca se ve o nunca aparece, y da como ejemplo el hombre de los lobos, ¿sí? Bueno, habla de cómo el hombre de los lobos, en ese sueño en donde aparece el marco de la ventana y él mirando por la ventana, el árbol con los lobos, él dice, bueno, es el propio sujeto el que está representado en ese árbol
erecto, tieso, quieto, como en esa catatonía, dice Lacan, que no se puede mover, ¿sí? Como representando el falo. Bueno, además, no sé si ustedes se acuerdan que el hombre de los lobos, frente al ver la escena primaria, tiene una reacción, digamos, que es hacerse caca, que Lacan lo lee, Freud lo lee como un don, y Lacan lo lee como un pasaje al acto. Pero bueno, vamos a dejarlo eso a un costado. Entonces, también en este capítulo, después de decirnos todo esto, nos va a plantear una tesis, diría yo, ¿no? Esa tesis es que el orgasmo comparte lugar con la angustia, es equivalente a la angustia, y que el orgasmo recubre la angustia. Hasta ahora la angustia es un punto de referencia, es la angustia señal, y es lo único que no engaña, ¿no? Nos dicen en alguna de las primeras clases que la angustia no hay que curarla, digamos, o tratarla, sino que hay que tomarla porque es lo que nos va a servir como brújula, lo dije al principio, para poder llegar a este lugar de objeto que fuimos para el otro. ¿Cómo pensarlo esto en relación al orgasmo? ¿No? ¿Cómo pensar la angustia en relación al orgasmo? También el orgasmo es lo que nos muestra que la angustia no es sin objeto, ¿sí? Porque está en juego este objeto. ¿Cuál es el objeto? El falo, que como significante fálico fue elevado a, digamos, está metaforizado de alguna manera, y por un lado representa el significante uno y por el otro lado representa el órgano, ¿sí? Entonces el falo en su potencia o en su impotencia va a depender de las vicisitudes del campo del otro, de las incidencias del deseo del otro. No está sujeto a un control yoico, ¿sí? Podríamos decir, no es como, bueno, yo voy a levantar la mano, voy a levantar el brazo, lo levanto voluntariamente, no pasa lo mismo acá, ¿sí? Para que el pene se levante, digamos, sea potente, va a estar sometido a estas incidencias del otro con mayúscula, ¿sí? Entonces, en el acto sexual, el falo, como menofí, como localización imaginaria, siempre va a depender de la intervención del otro, ¿sí? El falo, de acá viene la palabra fuerte, en tanto su tumescencia o detumescencia, ¿sí? Es la detumescencia, que va a ser correlativo a la versión del otro que esté en juego. Por lo tanto, en este acto sexual hay una determinación inconsciente. Entonces, lo que caracteriza este nivel fálico es la detumescencia, es cuando el falo cae, ¿sí? También acá nos va a decir que hay una disyunción, también acá nos vamos a referir a la lógica. Vieron que el losange, el losange que arma el fantasma entre el sujeto y el objeto, tiene una disyunción inclusiva y una disyunción exclusiva. La disyunción exclusiva es o vamos a pasear o nos quedamos viendo la tele, ¿sí? La disyunción inclusiva es postre o café. O sea, pueden ser las dos cosas, ¿sí? Acá nos va a decir que hay una disyunción exclusiva, es decir, que es una cosa o la otra, que va a juntar al deseo con el goce. ¿Por qué dice esto? Porque por el privilegio que tiene el falo en las aspiraciones sexuales del sujeto.
Entonces, no se trata solo de gozar, sino de hacer entrar el goce en el cuerpo del otro. Ahí donde el sujeto se dirige al otro vía el deseo sexual. Entonces, ahí donde espera culminarlo con su goce, ¿sí? Donde se está dirigiendo, ahí va a haber disyunción. Podríamos pensar, ¿no?, que a nivel fálico el objeto A se sitúa como tal, ¿sí? Como objeto, como este objeto A. Nos va a decir que el orgasmo no es la eyaculación, ni tiene que ver con una cuestión orgánica. Hay siempre una incidencia del otro, y este es el marco constituyente de la escena. Entonces, en el orgasmo participa la estructura del deseo y la del goce sexual en relación a la demanda y en relación a la angustia. ¿Qué se demanda? ¿Y a quién se demanda en el nivel genital? Lacan nos va a decir que lo que demandamos está en relación con la muerte. ¿Por qué? Bueno, porque sabemos que el sujeto se sitúa entre sexualidad y muerte. Son las dos cuestiones que nos determinan, digamos, ¿no? Entonces, va a decir que hay una relación entre la copulación y la muerte. Es una demanda que tiene que ver con la muerte. ¿Por qué? Se demanda morir, ¿sí? Una pequeña muerte, dice Lacan, que es el desvanecimiento del sujeto en el espasmo final de la copulación, ¿sí? Es ese momento de relax, ¿sí? Es una buena muerte, dice Lacan, porque logramos sobrevivir a eso. ¿Por qué lo relaciona con esto? Porque la reproducción sexuada lleva implícita la marca de la muerte individual, ¿sí? Entonces, todo ser sexuado muere. Lo que nos preguntamos es, ¿qué implicancia tiene para el ser humano? Es el único que sabe que se va a morir, ¿sí? Entonces, la muerte, por ser sexuado, por tener esta reproducción sexuada, se anuda a la reproducción de la vida, ¿sí? En este acto podemos estar reproduciendo la vida. Por eso Lacan habla de la pequeña muerte, de esa muerte individual. También nos va a decir que la angustia de castración no es la angustia de muerte. ¿Podría haber angustia en el plano genital? Habíamos puesto como ejemplo, en el plano oral, la angustia estaba del lado del otro. ¿Se acuerdan que les dije? Estaba del lado de la madre, ¿sí? Del lado del sujeto, que era el deseo. ¿Qué pasa en el plano genital? El deseo y la angustia están en el mismo lugar. La angustia aparece en la medida que el orgasmo se separa del campo de la demanda del otro. El orgasmo, ese momento de culmine, digamos, de relax, me separa del campo de la demanda del otro. Es en el punto justamente del orgasmo donde se produce esa separación del sujeto en el nivel de esta demanda al otro. Eso explica la aparición de la angustia. Entonces, esta satisfacción, que no es el goce, ¿sí?, sería comparable a lo que en el nivel oral nombra como el aplastamiento de la demanda. No termino de leer la pregunta que me están haciendo acá, pero bueno, las puedo leer después, si no. Y después las vemos. Bueno, dale, después las vemos. Ahora después nos metemos más. Sería comparable, digamos, estaba diciendo, ¿no?, en relación al plano oral,
cuando por satisfacer la necesidad se aplasta la demanda, ¿sí? ¿Dónde encontraríamos esto? ¿Dónde se acuerdan que yo les había dicho antes qué se demanda? Se demanda esta pequeña muerte. ¿Y a quién se demanda? Supuestamente se lo demandamos al partener. ¿Sí? Me parece que Lacan nos está llevando a ir como aún más allá, ¿sí? Como que está llevándonos a pensar algo más, ¿sí? Acá es donde, ¿cómo les digo? No sé si supera, porque no me parece que esa palabra, va más allá de Freud en esta conceptualización del nivel fálico, ¿sí? Entonces, lo encontraríamos en el cuerpo del partener, sí, pero si eso no ocurre, es porque el instrumento que promete el goce queda fuera de juego, la detumescencia, ¿sí? Entonces, la subjetividad, ¿dónde se va a focalizar? En la pérdida del falo en su detumescencia. Por eso el falo traduce de alguna manera lo que el objeto A es en cuanto pérdida, ¿sí? Entonces, nos va a decir Lacan, ¿no? Tanto el hombre como la mujer, para gozar, necesita el cuerpo del otro, digamos, ¿no? El goce fálico o el goce de órgano. Pero para esto tiene que transformar al otro. Ambos sexos están marcados por la diferencia de los sexos y se saben no portadores del falo, desean el falo del otro. La paradoja es que el otro con mayúscula, es el que otorga esto, ¿sí? Por eso decimos que en la detumescencia, o que esa escena se arma por estas incidencias inconscientes, ¿sí? Entonces, esto remite a la angustia de castración, es aquello que no se tiene y que se va a encontrar ¿a dónde? En el campo del otro con mayúscula, ¿sí? Ambos sexos tienen y no tienen el falo como significante, ¿sí? Ambos sexos van a entrar en el juego de las apariencias. El hombre se juega la detumescencia, ¿sí? Ahora, hay diferencia en la posición femenina. ¿Por qué? Porque se parte de otro lugar. La mujer no lo tiene, ¿sí? Entonces, en esto digo yo que Lacan va un poquito más allá. ¿Por qué? Porque el tope freudiano es, ustedes ya lo deben saber, ¿no? La amenaza de castración para el hombre y el penis nei para la mujer. ¿Sí? Hasta acá llegó Freud. Lacan nos da un pasito más y nos dice, la falta se introduce en la mujer por vía del objeto demandado. El lugar del goce va a estar vinculado a lo enigmático del orgasmo femenino, ¿sí? A lo insituable del orgasmo femenino. La mujer sabe que puede faltar y sabe que el valor va a estar en la demanda. Entonces, ¿qué va a hacer? Tratará de desear a alguien un objeto. Se tienta tentando. Le interesa tenerlo solo para ocupar este lugar de deseo del otro. Si bien la excusa, digamos, es el objeto fálico, el deseo se sostiene como tal en la búsqueda del deseo del otro. Entonces, si la angustia es ¿qué me quiere? Si bien ella lo que quiere es el deseo del otro y se mueve, digamos, para buscarlo, en algún punto se torna angustiante, ¿sí? Acá Lacan utiliza un ejemplo, que es lindo porque es poético, de Eliot. A ver si lo encuentro. Que dice, bueno, cuando una bella mujer se abandona a la locura, o sea, la frase es así, ¿no? Pero
quiere decir, se entrega, digamos, a esto, para acabar encontrándose sola, surca la habitación, o sea, cuando termina el acto sexual, cuando ya se llegó, pasó todo, surca la habitación alisándose los cabellos y cambia el disco. Y cambia el disco. Es decir, es como que también ahí viene bueno, ya supe, ¿no? Desperté el deseo del otro y ya supe que era para el otro, ¿sí? Entonces, el objeto, para el hombre, el objeto está anudado al falo. La angustia del hombre es la posibilidad de no poder. ¿Sí? La detumescencia presentifica la función del resto. ¿Cuál es el reino del hombre? La impostura. ¿Sí? En cambio, el lugar de la mujer es, ¿por qué objeto va a tomarme este otro? ¿Sí? ¿Cuál es el reino de la mujer? La mascarada, el disfraz. ¿Sí? Hacerse desear como objeto. La angustia, ligada a la castración, ¿no? Freud pone el deseo en cuanto a su estructura en una relación que no es natural, ni absoluta, ni pura con la pareja, y lo que estamos viendo acá es que la angustia está siempre ligada al deseo del otro con mayúscula. ¿Sí? Entonces, en esta fase fálica estamos siempre determinados por esta incidencia. Lo que quiero decir es, o podríamos, a ver, es lo que pienso yo, seguramente lo van a seguir trabajando. Me parece que acá Lacan va un paso más, porque de lo que se trata es de ese otro arcaico, del principio, digamos, eso que nos está determinando todo el tiempo, este lugar que tuvimos para el otro, arcaicamente, digamos, ¿sí? Y me parece que esto es lo que él está intentando mostrar en esta clase, ¿sí? Bueno, no sé cómo estamos con el tiempo. Ah, estaba silenciada. Por ahora vamos bien, si querés unos minutos más. Yo me esperaría acá y vería cómo aparecen las preguntas. Perfecto, bueno. ¿Sí? A ver Sí. si puedo, o no sé si fue claro, si se entendió, si quieren retomar alguno de los puntos. Bueno, ahora vemos. Yo corregí el mail, es regueira con regueiraelsa@gmail.com. Bueno, a ver, tenés gente de Puebla, del Gran Buenos Aires, de otros DITEX y GAF de acá. Bueno, Bueno. Una alegría. Ojalá haya alguno de los míos, que los invité especialmente. Eulalia dice que va a quedar, sí, Eulalia queda grabado. Hoy es viernes, el lunes Debbie lo sube a la web. Para ver estos videos tienen que entrar en el Facebook de Centro 2, van directo a videos y una vez que están en videos busquen Seminario 10 y ahí por clase los van a encontrar. Dice Sebi Sosa, si el individuo está entre la sexualidad y la muerte, ¿dónde se ubica al individuo sujeto cuando es apenas un niño o una niña? Interesante. Bueno, a ver, podemos pensar, el niño está en constitución, digamos, hay diferentes tiempos del sujeto en estos tiempos de constitución, por eso tomamos como ejemplo esto del armado de ese cuerpo pulsional, ¿no? Y cómo se van recorriendo y cómo se van armando los diferentes agujeros del cuerpo. A ver, lo que nos dice Lacan es que el sujeto, los seres humanos, no hablemos del sujeto, los seres humanos, por venir de una reproducción sexuada, tenemos, o sea, sabemos que nos vamos a morir, ¿sí? O sea, el niño por ahí, dependerá la edad,
desconoce la muerte o la niega, o empiezan a preguntar en algún momento, ¿no? O sea, van construyendo este lugar entre sexualidad y muerte con estos elementos que van armando. O sea, el cuerpo se va armando en esta imbricación pulsional, porque si bien uno nombra cada uno de los objetos y ¿no? Es todo el tiempo, porque cuando una mamá da la teta, al mismo tiempo sostiene, pulsión anal, al mismo tiempo le habla, pulsión invocante, y al mismo tiempo lo mira, pulsión escópica. Es decir, que las pulsiones no se arman, bueno, ahora voy por acá, ahora voy por el otro lado, están todo el tiempo reunidas. Y en este cuerpo que se va armando y este niño que se va construyendo subjetivamente en esta separación del otro que tiene que hacer, es donde, bueno, en algún momento aparecerá esta idea de la sexualidad, este nivel, digamos, cuando atraviesa el Edipo, ¿no? Toda la cuestión de los deseos incestuosos de los que tendrá que desprenderse. O sea, tiene toda la infancia para construir esto, ¿sí? Pero bueno, en el momento que nace, ya está inscrito en la muerte, podríamos decir, un niño. Quizás todavía no lo sabe, pero lo va a ir construyendo esto. No sé si contesto tu pregunta exactamente. Pensando, Elsa, que en la fobia, por ejemplo, en las fobias infantiles es un esbozo de esto que está sucediendo, ¿no? De como una advertencia del sujeto, ¿no? Respecto de la sexualidad y la muerte, ¿no? Tal cual, es una advertencia, digamos, así empieza como esto a armarse, digamos, de alguna manera, ¿no? Para cuando en el segundo tiempo de la sexualidad, en la adolescencia, primero se rectifique o se ratifique la estructura que se viene armando y se empiece a conformar el fantasma, digamos, separado del otro, digamos, salir de este lugar de objeto del otro para armar el propio fantasma, bueno, ahí se pondrán en juego otras cuestiones, ¿no? Son tiempos subjetivos. Bueno, cada sujeto debe, por eso esta es la clínica del 1 por 1, uno hace este esfuerzo, esta iniciativa, estas ganas de cierta transmisión, sabiendo que después, en la escucha, es el 1 por 1, ¿sí? Entonces uno no puede encajar la teoría a la clínica, en todo caso uno escucha, tiene la teoría, yo les digo siempre a mis alumnos, como un telón de fondo, a uno la teoría lo acompaña todo el tiempo, pero es en el 1 por 1, como uno va leyendo, o va armando, o va siguiendo los recorridos de cada uno, ¿no? No sé si me... Bien, sí, bien. Cristina Boj, no entendí bien. A nivel fálico, el objeto se sitúa como objeto A. ¿Podría ampliar, por favor? El objeto A, en el nivel fálico, toma su estatuto más, a ver cómo decirlo, es el falo, o sea, es como este significante fálico, ¿sí? Se eleva, ¿sí? Y el objeto A va a representar al órgano, ¿sí? Al pene. Por eso Lacan nos habla de la detumescencia, es cuando el pene no funciona o cuando ya terminó el acto sexual, ese momento de relax que se produce, donde, bueno, ya no puede volver a funcionar, ¿sí? Bueno, de ahí vienen tantas cuestiones en relación a las dificultades en la sexualidad, ¿no? No sé si te contesté. Hay preguntas sobre eso. Te leo 3 preguntas juntas. Por un lado, Gabriela dice si podrías dar ejemplos desde casos clínicos. Loana dice, te pide poder repetir la última comparación entre hombre y mujer.
que sumada a Andrea Cámara, que dice cómo se podría pensar la frigidez femenina. Bueno, a ver, la frigidez femenina me parece que podemos pensarla claramente en relación a todo lo que dijimos, ¿está bien? ¿Por qué? Porque si estamos determinados por este otro, con mayúscula, este otro que nos constituyó, con este inconsciente, con este objeto que fuimos para el otro, ¿no? Bueno, algo estará pasando ahí en relación a eso, ¿sí? A ese lugar de objeto que fuimos para el otro, ¿sí? O sea que me parece que se explica. Bien. Pues no sé, a lo mejor yo no fui lo suficientemente clara, ¿eh? Te piden algunos Casos ejemplos clínicos, perdón, casos clínicos en este ámbito, porque bueno, el año pasado di un montón de casos clínicos y después me recortaron toda la clase porque me dijeron que no podía dar casos clínicos. Claro, eso lo quiero aclarar, sí, la anteúltima clase hubo una disertante que dijo viñetas clínicas, aunque las veló muchísimo. Bueno, hubo que hacer el recorte porque esto queda en la web y quedará por los años de los años. Así que la viñeta es muy, muy difícil en un ámbito así. Pero bueno, si te animás a decir algo muy recontra recortado, el tema es que se entienda. Sí, a lo mejor pensar, a ver, hacer como algún invento. Yo por ahí me animo más a inventar, no hablar de una cosa, un material clínico, que además lo podemos ver, porque, a ver, si nosotros pensamos esto que yo les digo, ¿no? Este momento máximo del encuentro con el otro, ¿no? En este encuentro sexual, que es el momento del orgasmo, donde el falo de tu mese se cae, ¿sí? Y deja de funcionar. O sea, podemos ver claramente cómo en ese punto aparece la angustia por esta separación de la demanda al otro, ¿sí? O sea, esto que le estoy pidiendo al otro, ya no lo quiero más. Me acordaba el otro día cuando trataba de armar esta clase de una película que ustedes seguro son jóvenes y no vieron, y que yo no me voy a acordar el nombre, que trabaja Darío Grandinetti, pero que tiene una escena genial que tiene relaciones con muchos. Ahí tiene relación con la muerte, que la representa Nacha Guevara, habla todo el tiempo. La película es preciosa, es poesía pura, que no me acuerdo cómo se llama, y con la sexualidad, porque él tiene relaciones casuales con mujeres y cuando termina aprieta un botón y la mujer se cae como en un agujero. Sí. ¿Sí? ¿No? Y está también la película Cuando Harry conoció a Sally o Sally conoció a Harry. Sí, cuando Harry conoció a Sally. Ella finge un orgasmo en un bar y una mujer mayor que está al lado dice, yo quiero tomar lo que ella tomó. Yo quiero eso, claro, porque ella le está diciendo justamente al amigo, que después era la pareja, todo eso, que las mujeres fingimos el orgasmo. Y entonces le finge un orgasmo en el bar donde está, y todo el mundo se da vuelta a mirarla, y una señora dice, yo quiero lo mismo que ella. Bien. Te piden si podrías ampliar un poco más sobre la mascarada en la mujer. La mascarada en la mujer es, bueno, es el ejemplo típico de la histeria, ¿sí? A ver, ¿por qué justamente lo que queremos cuando nos pitarrajeamos, o nos pintamos, nos vestimos divinas, o nos ponemos ropa ajustada, buscamos tentar al otro, buscamos despertar el deseo en el otro, ¿sí? Buscamos ubicarnos en este lugar de objeto del otro, ¿sí? Lo que acá yo les estaba señalando, más allá de eso, es que esto también conlleva un punto de angustia en esto donde en algún lugar uno no sabe exactamente qué lugar ocupa para el otro, ¿sí? Por eso Lacan trae esta frase de Eliot diciendo, bueno, una vez que
que pasó, independientemente de lo que haya pasado, la mujer se relaja y se va a poner un disco y se alisa los cabellos, no sé qué, ¿no? Como, bueno, la mascarada femenina es esta manera de mostrarse como si uno tuviera algo para ofrecerle al otro, ¿sí? Lo que buscamos es esto de tentarlo, de despertar el deseo en el otro. Bien. Ricardo dice, bueno, excelente explicación, tenés varios agradecimientos, y Bueno, quiere saber gracias. con respecto a la muerte, en este caso, ¿se relaciona con el suicidio? Pregunta. ¿Y qué tipo de abordaje se podría hacer en un suicida que intentó pasar al acto y fue salvado, pero se encuentra en rehabilitación? A ver, nos metemos en otro tema, ¿está bien? Yo voy a tratar de darte alguna respuesta aproximada, digamos, de lo que, por mi experiencia, trabajo y por justamente lo que se trabaja en este seminario en relación al pasaje al acto, y que es de las primeras clases, me parece, ¿no? Estela, no me acuerdo bien, pero que se trabaja el tema de pasaje Creo al que es acto. la clase 9, el Sí, Arquinauta y pasaje al acto. donde trabaja... 9 y 10, 9 y 10. Bueno, entonces, el intento de suicidio en realidad es un pasaje al acto, el pasaje al acto logrado sería el suicidio, y es cuando el sujeto cayó absolutamente de este lugar de objeto del otro, o sea, no tiene un lugar, no tiene donde alojarse, ¿está bien? Lo explica bien con el cuadro, que yo ahora no lo tengo tan presente, de las coordenadas del pasaje al acto y el acting out. Inhibición, síntoma y angustia. En inhibición, síntoma y angustia, exactamente. Entonces, te digo, o sea, te lo doy como referencia para que lo vayas a leer porque ahí lo vas a entender perfecto. Ahora, ¿cuál sería el modo de abordaje? Si está en rehabilitación, digamos, a mí me parece que el modo de abordaje siempre en este primer tiempo es el alojamiento del sujeto, que el sujeto tenga un lugar a donde siente que sí ocupa este lugar de objeto valioso para el otro. Y ahí es donde el analista hace Lacan le da un nombre, que ahora no me lo voy a acordar, pero hace como si fuera un falso gran otro, no lo dice así, él usa una palabra particular que lo describe mejor, pero uno toma a ese sujeto y le otorga un lugar, en principio, para ayudarlo a encontrar un lugar que lo reconozca, que lo tome como objeto, ¿no? Como objeto valioso, ¿sí? Porque quien hace un intento de suicidio puede ser un pasaje al acto también, depende cuál haya sido, o sea, depende de muchas coordenadas el intento de suicidio, pero bueno, tomarlo, ¿no? Alojarlo, ¿no? Como objeto de deseo propio sería, ¿no? Para poder empezar a trabajar algo de esto, ¿no? Bueno, ahí sí les podría dar un montón de ejemplos porque cuando estaba en el hospital y en el servicio de internación eran los pacientes que a mí más me gustaban, los que venían con algún intento de suicidio. Me gustaba más ese tipo de pacientes que el brote psicótico, que la cosa así más grave. Vieron, cada uno tiene su corazoncito en la clínica. Y bueno, nada, me gustaban mucho, posiblemente por esta posibilidad que me daban de tomarlos y de darles este lugar de alojamiento y poder poner a trabajar, bueno, diferentes cuestiones, ¿no? Después. Pero bueno, no voy a dar ejemplos. La ambulancia nos trajo la muerte. La ambulancia nos recordó. Estaba pensando que en el intento de suicidio, los que vos decís que los preferías a los psicóticos, mientras que el psicótico es hablado,
en el sujeto que ha tenido un intento de suicidio y pudo ser salvado, llegar a la guardia, se puede hablar. Claro. El psicótico, ¿no? Totalmente. El psicótico Bueno. es hablado. Totalmente. Sí. Por eso es que digo, bueno, son estas preferencias clínicas que uno tiene, que está bien, cada uno. Sí, seguro. Le gusta, a mí me gusta trabajar con niños, hay gente que no le gusta trabajar con niños. Y está bien. No tiene nada de particular. Pero bueno, nada, me gustaba la internación. Cristina te pregunta, el punto de angustia respecto de la separación del seno el punto de angustia respecto de la separación del seno en el niño es por el agotamiento del pecho. Pensé que ese era el punto de angustia de la madre. ¿Puede volver sobre el corte del seno, por favor? Sí, y Adriana recuerda la película, perdón. En la película parece que es El lado oscuro del corazón. Ay, sí, El lado oscuro del corazón. Gracias por acordarte, porque siempre se me va el nombre y es una película que me encanta, me parece tan poética. Gracias. A ver, yo lo dije rápidamente porque es un tema que seguramente vieron en clases anteriores explicitado puntillosamente y adecuadamente. Yo tomé un breve recorte para nombrar los objetos pulsionales. De todas maneras, lo que te digo es, en el tema de este tiempo de la oral, lo que nos dice Lacan es que el punto de angustia es de la madre que pierde su pecho, digamos, que pierde su seno, que podía tener una condición erótica particular, que tenía determinada forma y cambia de forma, ¿sí? Y que además deja de ser de ella para pertenecer al otro. Entonces, lo que nos marca es el punto de angustia queda del lado del otro. ¿Está bien? Del lado del niño, la angustia va a estar en relación a esta angustia de la madre. ¿Cómo se va a traducir? En el temor al agotamiento del pecho. ¿Sí? Sí, el agotamiento del alimento sería. Pero la angustia es la angustia de la madre. ¿Sí? Es como cuando llevamos al niño al jardín, a los chicos que van al jardín y no quieren quedarse, ¿no? En el tiempo de adaptación. Uno que dice, es la madre o son los padres, es ese gran otro, no son los chicos que no se pueden separar o que no se pueden quedar, son los padres, o sea, cuando los padres, me acuerdo hace poco hablaba con alguien, ¿no? O digamos, que me decía, no, que yo quiero que se quede, no sé, estábamos como en agosto, ¿no? Y el chico no se quedaba en el jardín, yo quiero que se quede, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Bueno, le digo, déjalo, vas a ver, déjalo y que llore, ¿viste? Como, bueno, a ver, ¿qué pasa? Ay, no, pero además es tan chiquito, porque lo voy a dejar? Mejor que no. Bueno, le digo, decidite, o es grande y va al jardín, o es chiquito y se queda con vos. ¿Se entiende? Está del lado del otro la cuestión de la angustia de separación ahí. ¿Sí? Que obviamente el niño de alguna manera reproduce, ¿sí? O de alguna manera, bueno, estamos determinados por este otro con mayúscula, por esta operación de división subjetiva que Lacan nos plantea muy al inicio del seminario, es esa operación de división y de constitución en el campo del otro, con lo que eso conlleva, ¿no? El barramiento de los dos, ese resto que cae y que no es ni de uno ni del otro. Con todo esto, es lo que nos arma el inconsciente, con lo que andamos por el mundo, ¿sí? Entonces, bueno, esto... Estaba pensando en una escena en un bar. Las madres acababan de dejar a los hijitos en jardín y se reúnen un grupo de mamás. ¿De qué hablaban? Del parto. Claro. ¿Cómo tuvieron el parto cada una? O sea, de la separación. Claro. Una tuvo parto, que el otro tuvo cesárea, que no sé qué, que si lloraba, que si no lloraba, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, otro ejemplo que uno puede pensar también, que es muy interesante y muy representativo, es cuando uno tiene un bebé, va
al pediatra y el pediatra se ocupa del niño. Y va al obstetra y el obstetra se ocupa de la madre. ¿Sí? O sea, el pediatra no le pregunta a la madre cómo está, ni el obstetra le pregunta a la madre cómo está el niño. ¿Está bien? O sea, está separado. Sin embargo, los dos, el obstetra y el pediatra, preguntan por la teta. Ah, muy bien. ¿Está bien? Entonces ahí nos damos cuenta de cómo, cómo funciona ese objeto amboceptor, digamos, ¿no? Bueno, nada, esa es una manera, digamos, de poder pensar o de entender este lugar del corte y del punto de angustia en esta etapa oral, en este tiempo subjetivo, ¿no? Vuelven sobre el lado oscuro del corazón de Grandinetti, dicen que está basada en la obra de Oliverio. De Oliverio Girondo, es divina esa película, es poesía pura. Yo me acuerdo del botón, de único que me acuerdo es del botón. ¿No? Ay, la bueno. cama se caía. Bueno, porque fue una escena que era, digamos, bueno, muy significativa y graciosa, si querés. Pero yo la volví a ver no hace mucho, hará 2 o 3 años, y solo podía escuchar la poesía, porque está todo el tiempo hablada poéticamente con las poesías de Oliverio. No, me encanta esa película, más allá de la escena simpática. Dice de Leonardi que Grandinetti quiere una mujer debe ser que sepa volar con él. Que sepa volar. Si sí. se puede pensar ahí la relación fantasmática de los partener. Y bueno, sí, también. Era un poeta, ¿no? Y entonces, bueno, una mujer que pueda volar, habrá que ver qué significa eso para este personaje, ¿no? Que una mujer pueda volar. Patricia te pide si podés hablar un poquito más sobre el deseo y la angustia en el obsesivo. Ah, dice Sebi que eran los bomberos, no la ambulancia. Yo pensé que era la ambulancia. Bueno, gracias, Bueno. Sebi. Bueno, si podés hablar un poquito más sobre el deseo y la angustia en el obsesivo. Y Lucía, en la eyaculación precoz se relaciona con el tema de la muerte, te pregunta. Mira, hay un párrafo de esta clase, no habla de la eyaculación precoz, perdón, me estoy confundiendo, habla del coitus interruptus. Sí, seguramente cualquier disfunción de la sexualidad, ya sea masculina o femenina, o lo que fuere, tiene que ver con esto es lo que por lo menos yo intenté transmitir, ¿no? Cómo estamos determinados por este inconsciente que tiene que ver con el otro con mayúscula. Entonces, cualquier disfunción que aparezca, cualquier cosa que no funcione como tendría que funcionar, digamos, bueno, habrá que meterse habrá que pesquisar, como nos dice Lacan, habrá que buscar, habrá que usar como brújula la angustia para pescar ese objeto, ¿sí? ¿Y qué era lo otro que me habían dicho? Ah, lo del obsesivo. Bueno, también les digo lo mismo que le dije o sea, yo lo tomé brevemente, porque seguramente ya fue trabajado, pero bueno, la angustia, dice Lacan, está en la cesión. ¿Qué quiere decir? A ver, por ejemplo, los chicos que no hacen caca, la encopresis, que es un síntoma difícil de trabajar con los niños, ¿sí? Retienen como una manera de no responder a esta demanda del otro. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque la angustia está en la cesión, ¿sí? Pensaba en alguien, por ejemplo, que junta plata, guarda plata. ¿Para qué? Por esto de los postizos, ¿no? La caca, el dinero, ¿sí? Y uno le pregunta, ¿y para qué guardas tanta plata? ¿Por qué no te la gastas? Y cuando la gasta, o se mete en algún gasto, o después tienen, a veces, hacen grandes inversiones y de repente pierden un montón. Y ahí viene la angustia. O sea, cuando
esta cosa se retiene, el dinero, se retiene, ¿no? Se invierte y se pone, no se usa para el disfrute, ¿sí? ¿Por qué? Porque la angustia está en soltarlo esto, ¿sí? Por eso el obsesivo muchas veces se angustia cuando tiene que hacer un gasto o cuando la plata se pierde, digamos, la pierde en alguna inversión, ¿sí? No sé si te... Bien, bueno, pensando en Adán, Lilith y Eva, ¿puede ser que Lilith se ofrece a Adán como objeto de deseo? No sé de qué habla. No sé quién es Lilith. No, De yo Adán y tampoco. Eva más o menos la tengo, la historia de Adán y Eva, más o menos. Pero de Lilith es la tercera de es Eva, será la otra de Eva, no la sé. otra de Eva, El será. triángulo amoroso. Era la Era la primera primera mujer de la mujer en la Biblia. Biblia. Ay, Ah, mira sorry, vos. nunca No la había sabía. escuchado nombrar. No Anterior a sabía. Eva, me dice. Qué O sea, bárbaro, bueno. mira este caballero, Adán. Así que tenía dos mujeres. Mira, bueno, gracias, me has enseñado algo nuevo. Ahora me voy a poner a investigarlo. La verdad que desconocía eso de Lilith. Bueno. Bueno, hasta acá tenés muchas felicitaciones, muchos agradecimientos. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes. todo Así el que tiempo. gracias, Elsa, por tu exposición, gracias por participar, por estar aquí No, presente una vez más. como siempre, Estela, todo mi afecto y mi Gracias, agradecimiento. gracias. Yo soy la agradecida y agradecida a todos los presentes por la participación y por escucharme y bueno, nada, disculpen el inicio, que fue un poco traumático. Pero a todos le pasan estos inconvenientes. Ay, me deja más tranquila. Sí. Cuando dejé caer el objeto, ¿viste? Cuando dejé caer el objeto, empezó a funcionar. Bueno, les cuento que la vez que viene, la invitada el viernes próximo es Graciela Hassiner, que va a hablar sobre la clase 21, la voz y la mirada. Así que bueno, continuaremos el viernes próximo y gracias a todos por estar. Un abrazote. Chau, chau. Bueno, chao, gracias. Un beso a todos. Gracias. Hasta la próxima. Les queda, como les dije, en la web a partir del lunes.